Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Sean bienvenidos a este tiempo de Deporte Aranda. Durante la próxima hora, algo más, les acompañamos en esta jornada de viernes para analizar cómo llegan nuestros equipos y deportistas al fin de semana de competición intenso y sobre todo en la jornada de mañana sábado, donde más allá de la paellada previa al partido 5:30 de la tarde de la antepenúltima jornada de Liga Plenitud de Asobal, en el que el Tubos Aranda va a recibir a Cuenca, a las 7:15 de la tarde, la Arandina va a recibir en el primer partido de las eliminatorias por el playoff de ascenso a Segunda Federación, en esas semifinales autonómicas, al Burgos B. Así que ya ven, de manera frenética, 5:30 de la tarde, 7:15, los dos argumentos fundamentales de un fin de semana que además va a contar también con el bádminton, con el atletismo, con también el ciclismo y el trofeo Diputación como grandes argumentos para disfrutar de todo lo que nos ofrezcan nuestros equipos y deportistas, tanto en el plano profesional también como en el amateur. Por cierto, que de ciclismo ya hemos tenido la primera etapa de la Ichulia con Sara Martín, que además será protagonista la próxima semana en la Vuelta a Burgos que el próximo viernes saldrá de Villalba y llegará a Roa, así que protagonismo para las tierras del Duero. Pero avanzando en las cuestiones de esos dos grandes eventos del fin de semana, mañana el Tubos Aranda va a recibir a ese Cuenca, con el que junto con Nava están luchando los tres equipos por alcanzar la octava plaza, que tiene ese premio de evitar las dos eliminatorias primeras de la Copa del Rey la próxima temporada. Un Tubos Aranda que además cuenta con la actualidad de nombres propios, como ya han adelantado los compañeros de Duero Deporte, el de Andis Bor, el extremo letón, compañero de Yevgeny Rogonovs en Letonia, que firmará para la próxima temporada, más allá de una semana en la que se ha confirmado la renovación de Tamayo, la marcha de, en este caso, Santi Mosquera, y otro nombre propio de los fichajes para la próxima temporada, confirmado el de Vasco Teixeira, el portero portugués. Su compatriota Francisco Pereira será el que desde Francia llegue a la Liga Plenitud de Asobal. Y en cuanto al fútbol, hay que estar atentos a lo que pueda disponer sobre el terreno de juego tanto el Burgos Club de Fútbol, el de Alex Albistegui, como el de Ceci Fernández, una arandina que veremos si puede contar con tanto Santi Pérez, lesionado, como Mario Sánchez. Podrían disputar minutos, lo que uno tiene claro es que no lo harán de la partida, y esperemos si no se reservan para el partido de vuelta. Por cierto, un partido de vuelta el próximo fin de semana en el que no está descartado que la Arandina pueda jugar en el plantío, dependiendo del horario de la jornada unificada en Segunda División, donde el Burgos, el primer equipo, recibirá al Levante. Así que veremos qué es lo que sucede también cuando se oficialicen esos horarios de competición. Con todo eso, en los próximos minutos, siéntense, pónganse cómodos, abrimos este tiempo de Deporte Aranda en apenas unos instantes. Así doblegaba la Arandina al rival al que se va a medir este fin de semana en la eliminatoria de semifinales de playoff, con ese tanto, servicio de Hornero, y ese gran cabezazo. Conseguía el cuadro de Ceci Fernández la victoria 1-0, que no sería sin lugar a dudas mal resultado para el partido de ida de estas semifinales de la fase autonómica que va a comenzar en la jornada de mañana. Sin lugar a dudas es el evento del fin de semana, 7:15 de la tarde, en el Juan Carlos Higuero, la Arandina que va a luchar por seguir, o por lo menos por tener ventaja de cara al partido de vuelta que se disputará el próximo fin de semana. Ya saben que la Arandina tiene el factor cancha de aquella manera perdido, es decir, el encuentro de ida en el Juan Carlos Higuero, el encuentro de vuelta el próximo fin de semana en la Ciudad Deportiva de Castañares. En principio, si no se juega en el plantío, dependiendo del horario unificado del primer equipo, del Burgos, que recibirá al Levante. Así que de momento no sabemos si la Arandina en el partido de vuelta lo disputará en Castañares, lo disputará en el plantío, se jugará en sábado, se jugará en domingo, pero eso, como queda muy tarde, y como decía ayer Ceci Fernández, hay que preocuparse, el entrenador de la Arandina, por lo inmediato. Lo que tenemos claro es que mañana, 7:15 de la tarde, comienzan los playoffs para la Arandina, después de haber certificado en la última jornada, después de 30 jornadas en los puestos de playoff, esa condición como equipo para disputar la fase de ascenso. Vemos la tabla de los enfrentamientos, los que van a ser protagonistas este fin de semana.
más allá de la Arandina Burgos, en el Juan Carlos Higuero, como ya les hemos dicho, mañana 7:15 de la tarde. También el partido que se va a disputar a las 5, también mañana, entre otro filial, el Club Deportivo Mirandés y el Atlético Tordesillas. Los dos enfrentamientos en Aranda y en Miranda para este fin de semana, después resolverán las eliminatorias en Burgos y en Tordesillas. Hay que ver también la tabla de clasificación, porque esos enfrentamientos se producen después de esta clasificación general, después de la 38ª jornada en el grupo octavo de la tercera federación, segundo clasificado frente a quinto, es decir, Mirandés frente a Tordesillas con el factor cancha de las Salinas a favor en ese partido de vuelta, y Arandina Burgos, lo mismo, como ya les contábamos anteriormente, con el partido en Burgos de vuelta. Al margen de todo eso, los jugadores de la Arandina, que han realizado una semana de entrenamientos intensa, lo veíamos al principio de semana, esas imágenes de la sesión de trabajo de los blanquiazules, con Santi Pérez al margen del equipo, con Mario Sánchez también, no se ha ejercitado hasta la jornada de ayer jueves, y con las dudas de saber si podrán contar con algún minuto o no, o si Ceci Fernández decidirá darles pocos minutos o esperar ya al partido de vuelta. Un propio entrenador de la Arandina, Ceci Fernández, que valoraba de esta manera lo que siempre es una parte fundamental de las temporadas. Eso que se vive en el estómago, eso de que se nota que ya hay algo en juego, la eliminatoria de playoff. Así lo vivía, así lo trasladaba a los medios de comunicación ayer el técnico cántabro en rueda de prensa. Son días chulos. Recuerdo haber estado con Diego hablando en la tele, ¿no?, de que utilizaba mucho lo que es como enamorarse por primera vez, ¿no?, que al final sientes siempre algo dentro que es especial. Al final la liga es la liga regular, es poco el baremo de la regularidad, pero bueno, si tú tienes tropiezos, pues bueno, no son definitivos habitualmente. Si sumas muchas victorias seguidas, pues habitualmente tampoco son definitivas, pero en el playoff pues sí que lo son, ¿no? Al final siempre suelen ser partidos muy especiales. Suele haber más gente en los campos de fútbol, la gente tiene más tensión. Al final hay mucho más que perder que en esa liga regular de la que te hablaba antes, pero sobre todo es más importante que es súper ilusionante, y se nota en el día a día. La ilusión de los chicos, la cara era otra, ¿no? La sonrisa era mucho más grande, las ganas de agradar al míster para entrar en el 11 eran mucho más grandes, ¿no? Y al final hay que disfrutarlo y sobre todo llegar preparado para poder competirle bien. Pues sin lugar a dudas, como enamorarse la primera vez, decía el técnico cántabro de la Arandina, que sin lugar a dudas, si le dejasen unas botas, estaría el primero dispuesto en el césped para medirse al Burgos. Ese partido mañana, 7:15 de la tarde en el Juan Carlos Higuero, el club que ya ha puesto a disposición de todo el que quiera acercarse. Las entradas también para los abonados aclaraban también esa condición de tanto cualquier carnet de abonado como de socio. El primer partido de playoff está libre, así que podrán disfrutar de ello más allá de las entradas en general que ya ha publicado el club. Una eliminatoria que llega tras 2 partidos en la liga regular con victoria, como veíamos al principio de este bloque, ese gol con el que la Arandina doblegaba al Burgos B en el Juan Carlos Higuero, y 1-0 también en la Ciudad Deportiva de Castañares, con una Arandina que además embotelló en los últimos minutos para haber conseguido el empate, 2 resultados que, de repetirse sin lugar a dudas, pues dejarían en buena disposición el empate en Castañares para pasar a la próxima eliminatoria a los blanquiazules. Si no, hay que recordar, y después lo escucharemos en palabras de Ceci Fernández, que manda la clasificación. Con esa nueva normativa no hay penaltis, en caso de prórroga pues se llegaría también al final de los 120 minutos y el mejor clasificado conseguiría el pase. Eso, o para eso todavía queda mucho. El propio técnico que valoraba sobre esta eliminatoria una igualdad pues inusitada, una tremenda igualdad por lo que hemos visto a lo largo de esta temporada en los 2 encuentros de liga regular. Lo veo tremendamente igualado. Es una opinión personal, una percepción mía. Creo que igualado a la vista están, ¿no?, los 2 partidos que hemos jugado. Tú lo has dicho, se ha decidido en 2 balones parados. Aquí en casa a favor nuestro 1-0 en el minuto 88 por lo menos, una falta lateral, y el otro día en Burgos, en un córner en el minuto 2 de la segunda parte,
a favor de ellos también 1-0, ¿no? Habla a las claras de que somos dos muy buenos equipos, creo que con dos muy buenos entrenadores y que tienen las cosas claras, ¿no? Además, nos podemos hasta parecer un poquito en el modelo propio y creo que es un partido tremendamente igualado, ¿no? Unido a la exigencia que hablábamos antes del playoff, de que nos vamos a querer equivocar poco, tanto un equipo como otro, creo que a priori va a ser una eliminatoria muy, muy igualada después, por lo que hablamos siempre, ¿no? El playoff tienes 10 minutos de caraja y te vas a pintar el barco, ¿no? Así que partido igualado, intuyo que una eliminatoria igualada, creo que buenos entrenadores, buenos jugadores y vamos a disfrutar, eso espero, y evidentemente que caiga de nuestro lado. Pues el playoff que va a mandar dos plantillas de calidad, dos entrenadores, como decía el propio Sesi Fernández, que se conocen bien, dos entrenadores también de calidad y todo a disposición de lo que suceda cuando comience a rodar el esférico, mañana 7:15 de la tarde en el Juan Carlos Higuero. Sobre esa condición que les comentábamos anteriormente, la nueva reglamentación que ya ha entrado en vigor desde hace varias temporadas, la eliminación de los lanzamientos desde el punto de penalti en caso de prórroga. Bueno, pues ahí tendría ventaja, sin lugar a dudas, el Burgos Club de Fútbol. De inicio tiene ventaja por aquello de que el partido, el filial burgalesista, el filial blanquinegro, disputará la vuelta en casa y en caso de empate, como decimos, en esa prórroga, por la mejor clasificación, los blanquinegros terceros, los blanquiazules cuartos, pasarían los burgalesistas, los de Alex Albistegui. Algo por lo cual le preguntábamos al propio Sesi Fernández si quizás el partido de casa, pues el de mañana, 7:15 en el Juan Carlos Higuero, tiene mayor relevancia por llevarse una buena renta al partido de vuelta, donde parece, o por lo menos sobre el papel, podría ser más favorito, tendría más cuestiones a favor el conjunto blanquinegro. Bueno, es cierto lo primero de todo, que la normativa ha cambiado y funciona así, elimina los penaltis y el equipo que ha quedado en mejor posición en la liga regular tiene ventaja. Que yo, por otra parte, cuando lo cambiaron, aunque en esta yo salga perjudicado o nosotros salgamos perjudicados, creo que puede ser hasta algo justo, ¿no? Creo que darle valor a la liga regular porque es 9 meses o 10 meses pico y pala, pico y pala, pico y pala, me parece genial independientemente de que yo salga beneficiado o perjudicado, ¿no? Eso por una parte. Por otra, yo creo que no va a modificar mucho el plan de partido nuestro de este sábado, ¿no? Nosotros tenemos las cosas muy claras, sabemos lo que tenemos que hacer, vamos a intentar llevarlo a cabo con éxito, pero nos tenemos que olvidar de eso. Ya sabéis que yo soy muy partidario, aparte utilizo mucho esta palabra con vosotros en rueda de prensa, de lo inmediato. Lo inmediato. Y lo inmediato es intentar hacer las cosas bien para que nos acerque a ganar el sábado. Y si es posible sacar un buen resultado, mejor que mejor. Después ya iremos a Burgos, ya veremos si hay prórroga o no hay prórroga, ¿no? Pero el plan de partido no nos puede modificar un condicionante tan lejano, creo que sería un error por nuestra parte. Después, si llegas allí y llegas a la prórroga, pues evidentemente sí que ya variará y tendremos que dar evidentemente un paso hacia adelante. ¿Por qué? Pues porque se acaba el tiempo, tienes dos partes de 15 minutos y sabes que no vas a llegar a penaltis. Pues ahí seguramente que si se da esa circunstancia, pues el equipo tendrá que ir tendremos que ir a ganar el partido, pero hoy lo inmediato. Pues así lo ve el técnico analítico con esa disposición, pero sin lugar a dudas manda, como decía el propio técnico cántabro, lo inmediato. Lo inmediato también en una semana de entrenamientos en la que jornada a jornada han ido cogiendo sensaciones los blanquiazules después de esa victoria 1-2 in extremis con aquella gran parada de Martín Cascajo. Veremos si en este caso mañana es el propio jugador que llegase en el mercado de invierno, el propio portero recién llegado esta temporada, como decimos, en ese mercado por parte o desde el Club Deportivo Tenerife, o es por contra Izan Lecumberri el que ocupa la posición bajo los tres palos. Una de las incógnitas que habrá que resolver, aunque respecto al resto del 11, uno intuye que al margen de lo que pueda tener en esa lesión que se produjo Mario Sánchez de inicio en la Nueva Balastera el pasado fin de semana y contando la recuperación de Santi Pérez, el resto están todos a disposición y podría repetirse el 11, como decimos, a excepción de Mario Sánchez en ese encuentro frente al Burgos.
Por ello le preguntábamos por las altas, las bajas, por la posibilidad de ese 11 tipo al técnico cántabro, y esto es lo que nos comentaba ayer en sala de prensa. Llegamos bien porque creo que la victoria del otro día en Palencia nos ha dado sonrisa, que te decía antes, nos ha dado sonrisa, nos ha dado cabezas altas, barbillas altas, nos ha dado algo que creo que necesitábamos, ¿no? Y además hemos hablado aquí que el llegar apretados hasta la última jornada nos va a permitir llegar apretados y enchufados al playoff, ¿no? Y además, una vez visto cómo transcurrió el partido de Palencia, que en el minuto 85 ganábamos 0-2 y nos hacen el 1-2 y terminamos sufriendo de una manera hasta excesiva, nos ha permitido darle mucho valor a lo conseguido, al playoff, y sobre todo llegar muy enchufados, ¿no? Eso por una parte. Después, los jugadores, pues bueno, Álvaro Santos ya fue de la partida el otro día, aunque solo jugó, si no me equivoco, creo que fueron 10 y descuento, entonces puede ser de la partida perfectamente. Santi Pérez de momento no se ha entrenado con el grupo, pero bueno, creemos también que sí que pueda entrar en convocatoria y si es necesario poder utilizarle debido a ese nivel que tiene, ¿no? Es uno de los jugadores más importantes de la plantilla, con más minutos, que además es un jugador muy desequilibrante, y le podemos unir además su pasado en el Burgos Promesas, precisamente con Alex Albistegui de entrenador en segunda ref, ¿no? Que yo de ahí pido su fichaje este verano porque lo conocía de enfrentarme a Alex Albistegui y a Santi Pérez en segunda ref con el Burgos Promesas, ¿no? Pues unido a todas esas cosas y que sobre todo, que ya no hay mucho margen, que es CAO, puro y duro, creemos que puede ser de la plantilla, y los demás están todos a disposición. Pues como comentábamos anteriormente, las dudas de Santi Pérez, de Mario Sánchez, los dos únicos jugadores que son duda a la hora de poder disputar minutos. Podrían llegar, podrían entrar en convocatoria, podrían jugar algún minuto, no podrían hacerlo. Lo que uno considera es que de inicio va a ser difícil que estén cualquiera de los dos. Al margen de las declaraciones en esa previa del inicio de los playoffs, siempre esa fase definitoria, una fase que además, como les comentaban los compañeros de Duelo Deporte, se va a poder volver a seguir en directo a través de la pasión de la radio. De la pasión de Duelo Deporte Radio, se lo llevará en directo desde las 7 de la tarde para que puedan pues conocer todo lo que está sucediendo en el Juan Carlos Higuero, además de una programación especial con los compañeros de Burgos Deporte en la que estaremos pendientes de lo que suceda también en el Polideportivo del Plantío, donde el balonmano Burgos, en esa jornada también de sábado, donde estaremos pendientes de lo que suceda en el Santiago Manguán, en Liga Asobal, para el conjunto del Tubos Aranda-Villaranda, el balonmano Burgos se juega el ascender, el ser la jornada que viene, mejor dicho, la temporada que viene, posible compañero de viaje en la Liga Plenitud de Asobal de los amarillos. Al margen también del balonmano, que contaremos en apenas unos instantes, en fútbol y al margen del playoff de la Arandina, actualidad. Ayer en la plaza de la Constitución, con esa escenificación, ese acto de agradecimiento del Aranda River a todos sus patrocinadores, una reunión que contó también con la presencia de la concejala de Deportes, Belén Esteban, que podemos ver y escuchar lo que comentó acerca del momento actual del River. Identificarlo y saber qué es el momento. Es el momento del River. Ahora es el momento del River. Tiene el respaldo del Ayuntamiento de Aranda, tiene el respaldo de la Concejalía de Deportes, porque ha confluido un montón de gente que no sé si están muy en sus cabales, la verdad, pero mucha gente muy preparada, muy formada, con muchas ganas y que pueden sacar, como se suele decir vulgarmente, leche de un canto. Cualquier aportación que se haga al River, de verdad que va a lucir una barbaridad, porque... Pues las palabras en esas imágenes cedidas por Duelo Deporte de la propia concejala de Deportes, Belén Esteban, manifestando que cuentan con el respaldo del Ayuntamiento, el proyecto de la Aranda River, y que es el momento de apostar por ellos. Al menos eso es lo que manifestaba la máxima responsable del área de deportes. Sabemos que la próxima temporada, y a expensas de lo que suceda este verano y suceda en estos próximos playoffs con la Arandina Club de Fútbol, Aranda contará, en teoría y ahora mismo, con 3 entidades del mundo del fútbol: Arandina Club de Fútbol, Club Deportivo Aranda River
y también el Atlético 1503, que este año contará con secciones de fútbol. Veremos qué es lo que sucede de aquí al próximo mes de septiembre para saber cómo está en disposición cada uno de los clubes. Al margen de eso y evitando las posibles polémicas, el fútbol arandino siempre ha demostrado una tremenda calidad, un gran trabajo desde la base que ahora vemos, como comentaban los compañeros de Todo Deporte, representado en 5 nombres propios. Ahí los van a ver. El de Claudia Barrios, Carla Andrés, Alfredo Sualdea, Óscar de Frutos y Alex Izquierdo, los 4 primeros jugadores en activo, y también el quinto, el entrenador Alex Izquierdo, que llevase a la Arandina en aquel ascenso meteórico, fantástico, sin perder un solo partido, que la pasada temporada también dirigió a la Arandina en segunda ref y que este año ha luchado hasta los últimos instantes por estar en el playoff, pero no pudo ser. Y al margen pues de esa Claudia Barrios que, sin lugar a dudas, nos está haciendo disfrutar una internacional. Ha disputado la Eurocopa, ha conseguido la clasificación para el Mundial y el próximo otoño seguramente que si Kenny o Gonzalo, el seleccionador nacional, así lo quiere, esté en nada más y nada menos que en un Mundial. Además ahí ven también la imagen de Frodo, Alfredo Sualdea, el delantero arandino que en la pasada temporada militar en las filas de la Arandina, que ha sido el máximo goleador de toda la segunda federación y está luchando por meterse en primera federación con su equipo, con el Utebo. Y también veíamos las imágenes de Carla Andrés y de Óscar de Frutos. Carla, que además acaba la Liga Femenina, la máxima categoría, este fin de semana en Sevilla, con el Eibar, después de renovar y después de conseguir la permanencia. Sin lugar a dudas, el máximo exponente del fútbol femenino. Y Óscar de Frutos, que después, el del Numancia, el central, el arandino, de haber sufrido esa lesión, pues está inmerso este fin de semana también en seguir adelante en los playoffs de ascenso a Primera Federación, después del buen resultado frente al Getafe B en tierras madrileñas. Está todo vendido para que los pajaritos reciban en ese encuentro el que pueda significar seguir vivos en la lucha por estar en Primera Federación, y ahí tenemos a un arandino. Así que, como ven, siempre no nos cansamos de decirlo, el tremendo potencial que existe en toda polideportiva de Aranda, pero sobre todo también en el mundo del fútbol, cuando algunos pues también pueden atisbar que estamos en un mal momento. Ahí está todo el trabajo y los exponentes del fútbol arandino. Orgullosos, sin lugar a dudas, nos sentimos de ello. Como orgullosos también de nuestro equipo de balonmano, del Tubos Aranda Villa Aranda, del cual repasamos toda su actualidad en apenas unos instantes a vuelta de una pausa. Ahí vemos a la plantilla del Tubos Aranda Villa de Aranda en una de las sesiones de trabajo de esta semana, preparando el regreso a la competición. Después del pasado fin de semana en el que las selecciones fueron las protagonistas, vuelve la Liga Plenitud de Asobal, lo hace con la antepenúltima jornada de competición, penúltima en el Santiago Manguán, recibiendo mañana desde las 5:30 de la tarde a Cuenca, en un encuentro que no es que vaya a significar mucho para ambas escuadras, las dos salvadas, sí, sobre todo con la lucha junto a Nava. Esos 3 equipos van a luchar por el 8º puesto, que tiene ese premio de evitar las 2 primeras rondas de la Copa del Rey para la próxima temporada, algo que desahogaría el calendario, sin lugar a dudas. Un objetivo, el de volver a disfrutar en el Santiago Manguán, en una jornada en la que, como ya saben, las peñas del Tubos Aranda Villa Aranda, las peñas del conjunto amarillo, celebran esa paellada tradicional. Siempre se va para la última jornada, pero en este caso, sabiendo que puede haber horario unificado en ese último encuentro frente a Huesca, que se puede estar jugando la salvación, pues las peñas lo han tenido a bien el celebrar este fin de semana. Así que gran ambiente el que se va a vivir en la previa, seguramente también en ese partido ya in situ en el 40-20 amarillo, en el Santiago Manguán, frente a Cuenca, y vemos la tabla de clasificación para saber cómo están los equipos, cómo llegan a esta 28ª jornada. Ahí lo ven, 9º contra 10º. El Tubos Aranda con esos 24 puntos, uno menos tiene un Cuenca que se ha dejado muchos puntos en la segunda vuelta después de hacer una primera, los del Lidio Jiménez, fantástica. Esa es la clasificación, así llegan los 2 equipos a esta jornada, también pendientes de lo que pueda hacer Nava,
con la posesión de ese octavo puesto y, como ven, pues la tremenda igualdad que hay por intentar salvar la categoría en esos dos puestos de descenso, ahora en posesión de Huesca y Benidorm, y el de promoción en Anaitasuna. Pero es que Guadalajara está pues ahí, como lo ven, empatado a puntos con Anaitasuna, Puente Genil tan solo 2, Cangas de Morrazo, que todavía no ha dicho la última palabra en su salvación, así que todo tremendamente apretado en la parte de abajo, que el Tubos Aranda ya no se juega nada. Y vemos también los enfrentamientos, vista la clasificación para esta jornada antepenúltima, como decíamos, del calendario, más allá del partido del Santiago Manguán, mañana 5:30 de la tarde frente a Cuenca. Como decíamos, pues duelos interesantes por la parte de abajo, porque Guadalajara se medirá a Nava, Benidorm recibirá a Torrelavega y también Puente Genil pues lo tendrá difícil frente al Fútbol Club Barcelona. Además, Huesca visita a Logroño, Anaitasuna recibe a León y Cangas tiene que visitar a Granollers, más allá de ese Valladolid, Bidasoa, Irún. Al margen de la clasificación, de los enfrentamientos, sala de prensa, el entrenador Javi Márquez, el entrenador de los amarillos, el manchego, que ayer en rueda de prensa destacaba la importancia de seguir luchando por ese octavo puesto, como decíamos, con el premio que tiene y como objetivo ambicionante para este fin de temporada. Sin lugar a dudas, el despejar de fechas el calendario del inicio de la próxima temporada sería importante para los amarillos. Bueno, yo creo que lo importante es lo que nos daría ese octavo puesto. Yo, al final, terminar octavo creo que sería muy meritorio por el punto de vista de cómo partíamos este año, un equipo recién ascendido, con una plantilla prácticamente conformada para División de Honor Plata y con la que tuvimos que afrontar. Recordar que teníamos 13 jugadores que debutaban en Asobal este año, que es una auténtica barbaridad. Por tanto, yo ya estoy satisfecho con el trabajo, con el día a día, que es lo más importante. Las estadísticas están ahí, siempre es un poco anecdótico, pero yo creo que lo más importante es que si el año que viene nos quitamos 2 partidos entre semana en las primeras jornadas de liga, en ese primer mes y medio, partidos con viaje porque son obligatoriamente fuera de casa, creo que estaría bien. ¿Que no lo conseguimos? Evidentemente no era nuestro objetivo e igualmente estaremos satisfechos. Pero sí que el año para mí ha sido muy satisfactorio, tiene que terminar siéndolo, quedan 3 partidos y mi exigencia es que sigan siéndolo. En los 3 partidos, independientemente de que uno de ellos sea el Barça, creo que también ya hablaremos la semana que viene, pero hay que ir a Barcelona a mostrar esa cara que hemos hecho durante todo el año y disfrutar de lo que nos queda, que es lo bonito ahora mismo. Bueno, pues amplia la disertación, los argumentos de un Javi Márquez que evidentemente quiere luchar con los suyos después de esa gran también segunda vuelta. Si hablamos de la gran primera vuelta de Cuenca, del rival de los amarillos en el partido de mañana, ha sido, o por lo menos han cambiado las tornas. Y recordando también ese partido de la primera vuelta en el Sargal, un puntito se trajo el conjunto de Javi Márquez después ya de iniciar, como decimos, una gran segunda vuelta que ha servido para mantener la categoría, hacerlo de manera solvente a falta de 3 jornadas para el final, cuando evidentemente, como recordaba el propio Javi Márquez en esas declaraciones, era un equipo recién ascendido con hasta 13 jugadores que debutaban en la Liga Plenitud de Asobal y que han demostrado tener el carácter, la categoría y la ambición para conseguir el objetivo. Al margen, sobre el propio Cuenca, preocupación en los castellano-manchegos por esa segunda vuelta y un equipo que con muchos hombres de calidad internacionales como Hartchav, sobre todo también el central francés o Perevinelli, están sobre todo llamados a hacer grandes cosas en lo que de aquí hasta el final de temporada se refiere. De esta manera analizaba el propio Javi Márquez a un equipo, como decimos, que tiene a hombres muy relevantes, nada más y nada menos que entre ellos al 5º máximo goleador de la competición de esta Liga Plenitud de Asobal. Tienen un equipo muy experimentado, con capacidad por muchos de sus jugadores de romper y de hacer un buen partido. La clave va a estar en que nosotros consigamos que no se sientan cómodos, que hagamos un partido donde
donde ellos no puedan estar cómodos, porque los días que están metidos en partido, les pasó por ejemplo en Valladolid que perdieron, pero que perdieron de 1 y haciendo un muy buen partido. En cambio, los días que se han roto los partidos, pues sí que les ha costado mucho más, como les pasó, por ejemplo, en Puente Genil. Pero estoy convencido que va a ser un partido muy igualado, donde ellos querrán imponerse, donde querrán resarcirse de ese punto que sacamos del Sargal y además que vienen como bien dices, de esas derrotas y que seguro que quieren resarcirse en este final de temporada. Pero veo un partido que va a ser disputado, duro y que seguramente muy igualado. Pues la visión del técnico manchego acerca de su próximo rival. Por cierto, un rival que analizaban de esta manera los compañeros de Duro Deporte esta semana. Un Cuenca que está en horas bajas, pero que, como decíamos anteriormente, con esa tremenda calidad de los poser y el resto de jugadores de calidad, como Shimbalí, pues está llamado el central francés a poder comprometer a cualquiera. El análisis siempre de la mano del gran periodista gallego, especialista en el mundo del balonmano, como es Ángel Magdaleno, que repasaba esas cuestiones. Un bonito partido, en juego esa octava plaza y con jugadores, como decimos, que van a ser o van a resultar o pueden resultar definitorios en el partido de mañana. Javi Márquez, que también en sala de prensa destacaba la importancia, como escuchábamos anteriormente, de hacer un partido pues, en el que no se encuentren cómodos los conquenses, en el que no se encuentren cómodos los de Lidio Jiménez y sobre todo atisbando que será un partido muy igualado. En cuanto a los efectivos, cómo llega el equipo, de momento todos a disposición, a excepción de Rogonovs, con un pequeño susto en uno de sus dedos esta semana de entrenamientos, después de venir con esos 2 partidos internacionales frente a Serbia y también frente a los hispanos, el pasado fin de semana, el domingo, frente a Huesca, en territorio ostense. El resto a disposición y sobre todo la importancia de lo deportivo y lo extradeportivo en una jornada que va a vivir, como decíamos, esa paellada y que va a volver a dar gran ambiente, sin lugar a dudas, si no se viven ya en el Santiago Manguán, algo que repasaba el propio Javi Márquez, que está encantado, sin lugar a dudas, con la afición amarilla. Yo creo que va a estar bien, yo creo que es una buena hora a las 5:30 teniendo la comida justo antes, creo que va a haber mucha gente por lo que me consta, me decían hoy que prácticamente habían vendido ya casi todos los tickets de la comida y seguro que mucha más gente que venga, que a lo mejor no coma aquí, pero que también esté. El ambiente va a ser excepcional, pero igual de excepcional que lo fue el último partido contra Genil o el último partido contra Valladolid. Lo que está demostrando la afición, no nos cansamos de decirlo, tenemos que estar muy agradecidos a ese apoyo, a ese saber estar durante toda la temporada y creo que va a ser otro día de fiesta, otro día bonito y otro día que a ver si somos capaces de poner la puntilla a este día bonito con una victoria. Habrá tiempo incluso, no sé si para pasarse a tomar el café antes de entrar en el pabellón. Pues no lo tengo planteado. Yo soy de pocas cosas en el prepartido, pero bueno, seguramente que sí, que daremos una vuelta y seguramente que de hecho, llegar al pabellón tenemos que llegar, así que pasaremos por aquí. Bueno, pues esa imagen que se repite todos los años cuando esas mesas que están alrededor en los aledaños del Santiago Manguán al final acaban tanto viendo la llegada del equipo rival, en este caso de Cuenca, no sabemos si se extrañarán o no por lo que se encuentren, avisados seguramente estén, y es bonito también acercar a las aficiones a los propios protagonistas y evidentemente la llegada de los jugadores del Tubos Aranda. Será bonito. Para una plantilla que además, como recordaba el propio club a lo largo de esta semana, estaba con hasta 3 jugadores y el entrenador pues en la decisión, o por lo menos en las votaciones de ese 7 ideal. Entre ellos, Javi Márquez. Ha demostrado, sin lugar a dudas, tras su llegada, con el ascenso y con la permanencia, meterse de lleno en la historia y entre los mejores entrenadores de la plantilla amarilla. Y eso también pues, se ha dejado notar en cuanto a las votaciones. Veremos en qué posición queda también en esa posibilidad de que sea el entrenador del 7 ideal de la Liga Plenitude. Pero sin lugar a dudas, y por ello le comentábamos y le preguntábamos al Javi Márquez ayer en sala de prensa, la calidad del entrenador español. A excepción de Privo Kapic, que llegaba en la segunda vuelta a Benidorm, el resto de los entrenadores de la Liga Plenitude son españoles y además no solo el seleccionador Jordi Rivera, sino otros muchos entrenadores están en el panorama internacional, tanto en Francia como en la Bundesliga o también en otras selecciones internacionales. Así que
le preguntábamos sobre todo por la calidad del técnico, del entrenador español, y esto es lo que manifestaba el propio Javi Márquez. Sí, el entrenador español está muy consolidado. Parecía que iba a ser algo un poco efímero hace algunos años, pero se han consolidado. Ahora mismo tenemos entrenadores en todas las principales ligas del mundo. Estamos viendo ahora mismo, por ejemplo, lo que está haciendo Roberto con Melsungen en Alemania, que está ahí con muchas opciones de conseguir el título en disputa con Kiel, en Hungría, en Polonia, en selecciones nacionales. Bueno, creo que el prestigio de los entrenadores españoles está más que consolidado y eso habla muy bien de nuestro balonmano. Para mí, el que al final los entrenadores españoles estén por todo el mundo, creo que es una ventana abierta que habla muy bien de nuestro balonmano desde el punto de vista. Pues sacando pecho, sin lugar a dudas, porque no solo el balonmano español vive de la calidad de sus jugadores, de esta liga a plenitud, de lo que han conseguido también los hispanos, sino también de los capitanes al frente de cada una de las naves, es decir, de los entrenadores, algo que queríamos destacar sobre todo ayer o preguntarle a Javi Márquez por ponerlo sin lugar a dudas en valor. Al margen de los entrenadores, ya sabemos de la continuidad de Javi Márquez hasta el 2027, pero esta semana los compañeros de Duro Deporte han puesto otro nombre sobre la mesa, otro de los fichajes para la próxima temporada, el del compañero en Letonia, Andis Bors, compañero de Yevgeny Rogonovs, que se va a convertir en extremo del Tugos Aranda Villaranda para la próxima temporada. Son varios los nombres ya que se han confirmado, además están confirmados de esa manera por varios medios de comunicación, como por ejemplo Mi Balonmano, que en esa propia página web situaban ya a Francisco Pereira, al portugués. Ahí ven esa información de Duro Deporte, pueden entrar a ver ese vídeo del jugador portugués que milita en las filas del cuadro francés, y bueno, también vemos ahí cómo se van conociendo también las bajas. Por cierto que Mosquera no va a poder jugar, no lo decíamos anteriormente, por eso de la cláusula como jugador cedido de Cuenca, que va a volver a Cuenca, ya se le ha... o por lo menos se ha notificado esta semana la baja para la próxima temporada. Ya se anunciaron también las de Teijón y Biunic, los dos porteros, y ahí es donde también avanzaba Duro Deporte esta semana la llegada de Vasco Teixeira, portero joven portugués de 18 años, va a unirse a ese compatriota Francisco Pereira. Son dos nombres junto con Andy Bors y también el de Mateo Arias, el extremo de Cisne, van a ser jugadores del Tugos Aranda Villaranda para la próxima temporada. Así que en este final de campaña, de esta 24-25, se van conociendo sin lugar a dudas algunos de los nombres, de los que no seguirán, de los que tienen contrato en vigor, de los que llegan, y ese es uno de los nombres propios de esta semana, que también conocía la renovación de Tamayo, al que se une, como decimos, en esa posición de extremo, Andy Bors, el letón. Nombres que les hemos ido contando a lo largo de estas semanas. Con los nombres de la plantilla y del proyecto para la próxima temporada cerramos este bloque en cuanto al balonmano se refiere. Continuamos a vuelta de una pausa con el Trofeo de Diputación, con nuestra página polideportiva, porque hay muchas más cuestiones que avanzar en este tiempo de Deporte Aranda. Y abrimos nuestra página polideportiva en esta jornada de viernes, avanzando información acerca del Trofeo Diputación, después de que se resolviese el pasado fin de semana la eliminatoria de octavos. Ahora nos vamos a los cuartos, vamos a repasarlo todo y también, pues no solo los enfrentamientos, los emparejamientos, porque esta semana ya ha habido sorteo y tenemos la buena noticia también de saber que en Roa va a albergar las finales. Como siempre, hablamos del Trofeo de Diputación con nuestro invitado, con el colaborador y especialista en materia de Trofeo de Diputación, con Iván Saeta. Iván, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, Diego. Bueno, pues no sé si los resultados te dejan a ti con buen sabor de boca. En principio sí, sobre todo porque Villalba, tu equipo, sí que estará en esos cuartos de final, pero es en Copa. Después hablaremos también de los resultados que están con vosotros en Copa,
pero ¿justa o no la eliminación de Quemada en la lucha por el título? ¿Cómo lo ves tú? A ver, no estuve viendo el partido, pero sí es cierto que Tardajos es un buen equipo, es un equipo estar llamado a, en este caso, después de haber eliminado a Quemada, que para mí era uno de los que podían llegar a esa final por el título en Diputación, pues yo creo que ahora mismo se convierte en un claro candidato junto a Arcos. Y si fue justa o no, no lo puedo decir porque no estuve viendo el partido, pero sí es cierto que Quemada pues tenía una papeleta difícil, un rival difícil que ya le eliminó el año pasado, y lo que más me sorprende quizás es el resultado, pues yo creo que fue un resultado un poco abultado. Vamos a ver la tabla de enfrentamientos. Creo que podemos ver los resultados que se dieron en esas eliminatorias. Ahí está la eliminación de Quemada en el global de ese 4-2 después del empate de la ida. Y no sé si te sorprende algún resultado más. Vemos en vez de a los que han conseguido la clasificación. A priori pasaron los favoritos. Yo tenía, aparte de Quemada, tenía a Covarrubias y a Arcos, ambos pasaron. Barbadillo también eliminó a Villagonzalo, que Villagonzalo la verdad que es un buen equipo. Y luego pues la eliminatoria más justa o más que quizás fue más igualada fue la de Mazuelo, que no sé si al final terminaron llegando a la prórroga y tanda de penaltis, pero quizás fue la más igualada. Después Otto Palacio, Subierna y Riosera. Eso es. Y a priori, pues yo creo que de momento las previsiones se cumplen, quitando esa eliminación de Quemada, que da pena porque nos quedamos sin el único representante que teníamos de la Ribera. Eso es, bueno, pues una pena sin lugar a dudas en no poder contar ahora con ese representante, como decía Iván, y a partir de ahí, bueno, pues también podemos ver los resultados de la categoría B, la lucha por la Diputación por un lado, la lucha por la Copa por otro, y ahí, bueno, pues Gumiel, que en ese derbi frente a Oyales sacó la cabeza, el conjunto gomellano, en cuanto a los equipos de las tierras del Duero. Roa, que también en ese derbi finiquitó con una goleada en la vuelta, 9-0 a Peñaranda, y bueno, pues Villalba, que en ese global 5-3 eliminó a Santa María del Campo. Del resto, Castrillo de Murcia, Villariezo, Perosa, Río Urbel, Castillo del Val, ¿te sorprende algún resultado? Hombre, lo que más me sorprende, porque estuve viendo un poco el partido allí, fue la eliminatoria Cubillo del Campo, Puente Dura. Cubillo del Campo ganó 1-0 en la ida, minuto 30 del partido de vuelta ganaba 2-0, 3-0 en el global. A priori pues era un rival que seguramente o casi seguro iba a estar en los cuartos de final. Y la segunda parte no sé qué pasaría, porque como estaba más o menos decidido, pues nos fuimos a ver esa segunda parte del derbi entre Gumiel y Oyales, y Puente Dura marcó 3 goles, forzó la prórroga, forzaron los penaltis, y en los penaltis Puente Dura se clasificó eliminando a Cubillo, que era uno de los favoritos. Así que quizás es la eliminatoria que más me sorprende de todas las que se han dado. Bueno, yo creo que destacar sobre todo, como decía Iván, lástima por la eliminación de Quemada en la lucha por el título propio de Diputación. Después los equipos de categoría B ya saben que juegan ese título por la Copa. Ahí hasta 5 representantes en los octavos de final, ahora se van a quedar 3 vivos, tienen buen nivel, al menos en ese título de Copa, la Ribera del Duero, las Tierras del Duero. Sí, yo la verdad que este año que me he enfrentado a estos equipos en la fase regional, yo creo que Gumiel, Roa y Villalba son 3 equipos que podrían estar perfectamente jugando en primera. Son 3 equipos que, si tienen a todas sus piezas disponibles, tienen muy buenos equipos, y yo creo que cualquiera de ellos puede llegar incluso a la final, incluso ganarla. Ahora, lamentándolo, porque a mí no me gustan los derbis tan pronto, pues Gumiel se vuelve a enfrentar, en este caso en medio Oyales, a Roa, por lo tanto uno de los dos se va a tener que quedar fuera.
pero yo creo que va a ser una eliminatoria muy bonita, ¿eh? Hablaba Iván de los enfrentamientos, vamos a ver, porque este miércoles había también ese sorteo en el propio monasterio de San Agustín, donde se han llevado a cabo todos los sorteos de las eliminatorias, huérfanos de esos representantes de las Tierras de Duero en la lucha por el título de Diputación, pues lo vemos ahí como comentaban, como han publicado los compañeros de Duelo Deporte, ese derbi del que hablaba Iván Saeta, Gumiel Roa y Puentedura Villalba. Y vemos también la tabla de enfrentamientos para analizar esos cuartos de final, esos en categoría A, evidentemente los que van a luchar por el título como tal. Enfrentamientos que, ¿qué te parecen? Barbadillo Ubierna, Sotillo Tardajos, Rioseras Arcos de la Llana y Mazuelo de Muñoco Barrubias. Por lo que decías hace unas semanas, se le limpia mucho el camino, ¿no? Quizás a Arcos de la Llana. A ver, yo creo que Arcos de la Llana, de los 8 equipos que quedan vivos, es el más fuerte con diferencia, ¿no? La eliminatoria entre Sotopalacios y Tardajos quizás está un poco por encima de Tardajos, pero yo creo que va a estar bonita e igualada. Y luego, pues, Ubierna, yo creo que igual está un pelín por encima que Barbadillo, y Mazuelo y Covarrubias, pues va a ser otra eliminatoria bonita, igualada. Pero Arcos de la Llana, viendo el equipo que tiene, después de haber eliminado de forma contundente a Villalbilla, que quizás era el claro candidato a batir, no me sorprendería nada que, por ejemplo, la final fuese un Tardajos con Arcos de la Llana. Y es que además ha dominado, ¿no?, los últimos años Villalbilla de Burgos. Sí, Villalbilla, pues eso, viene a ser el vigente campeón. Este año pues también tenía una plantilla muy buena. Sí es cierto que en las eliminatorias decisivas perdió a su máximo goleador, a uno de los jugadores insignia, por decirlo de alguna manera, que era Gallo. Y ya te digo, en esta eliminatoria contra Arcos, el equipo rojillo pues pasó por encima y yo creo que es el claro candidato a llevarse este título este año. Y vemos también los enfrentamientos en ese título de Copa, ahí donde están los representantes de las Tierras del Duero, bien representado aquí hoy en nuestro plató, como siempre, el portero de Villalba. A ver dónde podéis llegar con Puentedura, porque recuerdo que me decías hace unas semanas que Puentedura era uno de esos equipos que te gustaba. Sí, es un equipo al que por suerte o por desgracia le he visto bastantes partidos, le conozco bien. No es un equipo que le guste tener el balón, pero es un equipo que a balón parado y balones en largo te crea mucho peligro, por lo tanto habrá que tener mucho cuidado. Tienen el delantero que lleva 13-14 goles, se lesionó en la ida de la segunda fase con Ollales, pero el otro día en la vuelta contra Cubillo ya estaba de nuevo jugando y por lo tanto pues es un equipo que después de lo que ha pasado con Cubillo pues hay que ir con pies de plomo, dejarse todo en el campo y en ningún momento dar ni la eliminatoria por ganada ni mucho menos, porque hasta que no pite el final puede pasar cualquier cosa. Tenemos derbi de nuevo. No Sí. te gustaban, lo has dicho, y ahí va a estar Roa con Gumiel. A mí me gustan los derbis pues en semifinales, en la final, pero en las eliminatorias así tan pronto, aunque bueno, ahora ya solo quedan 8, pues como que resta un poco, pero bueno. Luego en la eliminatoria de Pedrosa, Riurbel y Villariezo, pues eso es otra eliminatoria bonita. Son dos equipos que meten muchos goles, muchísimos. Quizás veo un poco por delante o un poco por encima a Pedrosa. La eliminatoria del Duelo de los Castrillos creo que va a estar muy igualada. Son dos equipos yo creo que bastante similares. Y luego pues el derbi, pues ¿qué te puedo decir? Quizás le doy un pelín de más porcentaje de favoritismo a Roa por el hecho de que Gumiel llega en un principio sin su portero, que está lesionado, por lo menos el último día contra Ollales no jugó, y Roa, pues bueno, si están todos los jugadores disponibles que tiene en plantilla, tiene una muy buena plantilla, y encima, qué mejor motivación que intentar seguir pasando fases si la final se va a jugar en tu casa. Claro, porque vemos esa imagen también que los compañeros de Duelo Deporte avanzaban esta semana. Ese es el campo de los Nogales, donde, como decía Iván, pues después de que otra serie de municipios optasen también
a organizar las finales, pues finalmente se va a quedar en las Tierras del Oro, así que muy bueno también el saber y el contar, no solo con equipos que puedan llegar muy lejos, sino también que las finales se vayan a disputar en las Tierras del Duero. Finales que son 3 partidos, el tercer y cuarto puesto de la lucha por el título y luego la final de Copa y la final del propio Trofeo de Diputación, Iván. Sí, si no cambian nada desde Diputación, la final... el partido por el tercer y cuarto puesto se suele jugar por la mañana y las 2 finales, tanto de segunda de la Copa como de primera, se juegan por la tarde y en un principio pues eso se va a jugar en Los Nogales, en Roa. Según tengo entendido, el miércoles creo que fue, o el martes, se celebró una votación donde no sé si estaban los 2 finalistas o había algún municipio más que se había presentado pero que la habían descartado antes. Y Roa se impuso en los votos a Belorado, que era el otro municipio candidato, y bueno, pues es un placer que este tipo de partidos se jueguen aquí. El año pasado pudimos ver la superfinal en Fuentespina, entre el ganador de Diputación y el ganador del Trofeo Ciudad de Burgos. Y este año, pues me imagino que si se juega la final en Roa, pues la superfinal pues se la llevarán a otro municipio que todavía no se ha dicho nada de dónde va a ser. No ha trascendido todavía la posibilidad de que ese escenario, esa localidad donde se pueda disputar esa superfinal que se estrenaba el año pasado y que, como decía bien Iván, se celebró en el campo de Fuentespina y fue todo un placer poder tenerlo aquí en las Tierras del Duero. Pues a prepararse, ¿no? Fechas ahora, a partir de ahora, para preparar esos encuentros, fechas de ida, fechas de vuelta. Ahora viene todo seguido, no hay tiempo de descanso. La ida de los cuartos de final se juega este sábado, menos el derbi, que creo, o por lo menos se intuía que igual los 2 partidos se juegan en domingo, porque los 2 equipos quieren, siempre y cuando lleguen a un acuerdo. Hora cambia, en vez de las 5, a las 5:30, la vuelta de cuartos el sábado que viene, y 24, luego entre semana se celebrará otra vez el sorteo, que yo pensé que iban a dejar todo ya preparado en cuanto al tema de las semifinales. Después del domingo día 25, que es cuando se dispute el último partido de vuelta, en esa próxima semana se celebrará el sorteo. Se celebrará el sorteo y el 30, 31 y 1, la ida, ¿no? Se juega la ida de semifinales, luego la vuelta de semifinales, 14 de junio, sábado, la final, y el siguiente sábado que viene, si no me equivoco, era 21, creo que es, se jugaría la superfinal y ya pues... felicitar a los que consigan las copas y los premios y a descansar y a prepararse para la temporada que viene. Y luego ya llega el tema del mercado de fichajes y demás, ¿no? Que aquí también hay mucho movimiento, aunque parece que no. Hay algunos equipos que ya se están moviendo, ¿eh? Hay algunos equipos que ya se están moviendo. Bueno. Pues Iván Saeta, como siempre, un auténtico placer el tenerte en este tiempo de Deporte Aranda para ofrecernos toda tu sapiencia sobre el Trofeo de Diputación, que es mucha y siempre lo hemos dicho, así que muchísimas gracias y mucha suerte sobre todo para la eliminatoria de Villalba. Nada, gracias a vosotros y a ver si nos podemos ver en semifinales. Bueno, y por qué no, también verlo en la final. Pues nosotros nos vamos a tomar un respiro y en apenas unos minutos a la vuelta repasamos el resto de página polideportiva para este fin de semana. Y continuamos en este tiempo de Deporte Aranda, segundo bloque de nuestra página polideportiva, después de haber dado cuenta en esa entrevista con Iván Saeta de uno de los argumentos del fin de semana, el fútbol del Trofeo Diputación. Suerte, evidentemente, para todos nuestros integrantes, nos quedan todavía 3 vivos. Hay que repasar muchas otras cuestiones, hay ciclismo, bádminton, tenemos atletismo, muchas más cuestiones que repasamos en nuestra tabla de eventos del fin de semana. Ahí lo vemos. La tabla en la que el ciclismo va a ser protagonista con la Itxulia, la Vuelta al País Vasco, donde Sara Martín ya ha comenzado en la jornada de hoy con esa triple corona, podríamos decir, con esas 3 jornadas, y ahí la vemos también presente con mucha actividad desde hoy y hasta el próximo fin de semana, el siguiente, porque esos 3 días la vamos a tener en la Itxulia y desde el próximo jueves comienza. En esa imagen que vemos estuvo presente la Vuelta a Burgos, donde Sara Martín con Movistar volverá a ser protagonista. Ciclismo protagonista este fin de semana de máximo nivel, también
vemos otra serie de eventos del fin de semana, ya volviendo a las tierras del Duero. En esa tabla podemos ver también el bádminton como uno de los argumentos del fin de semana, con la cuarta edición del torneo Arete, la que organiza, ahí vemos imágenes del torneo del pasado año, el propio Club Deportivo Arete y la Federación de Bádminton de Castilla y León, mañana desde las 10 de la mañana y de manera ininterrumpida hasta que se disputen las finales, pues van a estar 50 de los mejores jugadores de bádminton del panorama nacional, porque el torneo cuenta con ranking nacional y entre ellos va a estar uno de los jugadores más destacados en el reciente Campeonato de España, que daba en tercera posición, así que lo tendremos nada más y nada menos que en las tierras del Duero. Vemos también, hay más cosas el fin de semana, hay más cuestiones que abordar, con un fin de semana marcado también en rojo para el atletismo. Lo vemos en esa tabla de eventos del fin de semana. Si el pasado fin de semana comenzaban las carreras populares de este mes de mayo, lo hacían en Villovela de Esgueva, pues va a ser de nuevo el Valle de Esgueva en Torresandino protagonista, con esa 13ª subida al convento, 13ª edición ya, de una prueba que comenzará por la mañana a las 10:30 de la mañana, antes, previa para todos los que quieran participar de esta actividad con el senderismo, pero las carreras del circuito River Valle, las carreras del circuito de la propia excelentísima Diputación de Burgos, el IDJ, que nos lleva a esa actividad, que nos lleva a esa prueba, también para los amantes del running, de las carreras populares, a Torresandino. El fin de semana, con ciclismo, con bádminton, con atletismo como protagonista, pero también, como veíamos, con el trofeo Diputación. Aunque más allá del fútbol, que ya hemos repasado anteriormente, hay más cuestiones que avanzarles. Por ejemplo, la pelota. Lo vemos también en esa imagen que compartían los compañeros de Duero Deporte, porque este fin de semana no, el siguiente tampoco, pero sí para cerrar el mes de mayo, antes de que comience el mes veraniego de junio, el sábado día 31 a las 6 de la tarde, primera de las citas que la Concejalía de Deportes, con la organización de la empresa de pelota Garfe, va a desarrollar esos 2 partidos de festival de pelota, esos 2 encuentros por parejas con Echevarría Aizpuriz, frente a Iribarren y Churrián, y además la Vaca Merino tercero con Víctor Iturriaga, que serán los encuentros que, como decimos, tendrán lugar el sábado 31 de mayo a partir de las 6 de la tarde. Así que todos los que quieran y todos los amantes al mundo de la pelota, a través de la página de Garfe ya pueden entrar y poder conseguir su entrada anticipada. Además, también habrá puntos de venta y habrá promociones para poder conseguir entradas para ese festival. Al margen de la pelota, otro de los deportes que también nos está ofreciendo mucho en los últimos tiempos, el deporte de la orientación, ya saben, ese que aúna tanto la destreza con la brújula, la orientación y el propio atletismo, correr, caminar. Bueno, la orientación ya lo conocemos y tenemos un buen representante como es el Club de Orientación Corzo en nuestra localidad, en nuestras tierras del Duero. Pues se disputaba el Campeonato de Castilla y León con hasta 5 medallas y una campeona, en este caso una de las referentes, como es Candela Arranz, máximo representante, que también ya lo contamos hace unas semanas, después de estar en el Campeonato de España, estará en el próximo europeo como hiciera la pasada temporada, y de ese campeonato, de esa imagen que ven ahí del podio en Quintanar de la Sierra, donde se disputó el Campeonato de Castilla y León, 3 nombres propios, el de Pablo Cabezón, el de las hermanas Arranz, tanto Candela como Jimena, que estarán representando a Castilla y León en el próximo Campeonato de España del próximo mes de junio. Así que, sin lugar a dudas, una gran noticia. Y antes de marcharnos, también queremos recordar esa última jornada de la Liga Mentegoles. Hablamos del deporte inclusivo, de ese deporte del fútbol sala, que, como vemos en imágenes, tenía lugar esta semana, última y octava jornada de la Liga de Salud Mental de Castilla y León, la liga denominada Mentegoles, en la que el conjunto del Salud Mental River Aranda pues ha conseguido el segundo puesto de su grupo en esa victoria que conseguían 14-6 frente a Fesma Ávila, y jugarán
dentro de muy poquito, la próxima semana, el tercer y cuarto puesto, nada más y nada menos que de esa Liga Mente Goles de Castilla y León. Así que enhorabuena por la gran temporada y a ver qué es lo que sucede en ese último partido, en esa lucha por el tercer y cuarto puesto. Pues con todo eso, incluyendo también el deporte inclusivo, valga la redundancia, nosotros nos vamos a ir marchando, recordándoles 2 citas del fin de semana y las 2 para mañana, además de la paellada para todos los buenos aficionados del Villaranda, 5:30 de la tarde, Santiago Manguán, Tubos Aranda, Ciudad Encantada Cuenca, y a partir de las 7:15, desde las 7 con la narración de los compañeros de Duelo Deporte a través de su radio en directo, el partido de ida de los playoffs de ascenso en esas semifinales en el Juan Carlos Higuero. La Arandina recibe al Burgos B. Nosotros nos marchamos el próximo lunes. Recuerden que tienen de nuevo una cita con el deporte, será a partir de las 10 de la noche. Disfruten del fin de semana. Hasta entonces.